No quiso cargar. ¿Finalizo aquí? No, si quieres sí, continuamos, ¿no? Continuamos. Feliz día del Señor, mis amados hermanos. Buenos días. Disculpen un poco el retraso que tuvimos en esta ocasión. El Señor es muy bueno, siempre a permitir congregarnos, reunirnos para adorarle como iglesia. Es un privilegio que no todos tienen. Eso es un privilegio, hermano, que no todas las personas gozan. Y por eso nosotros tenemos que gozarnos con alegría. Tener mucho contentamiento, porque el Señor nos ha dado ese privilegio. Siempre es un buen momento para reflexionar en el día del Señor, que siempre podemos hacer las cosas mejor, siempre podemos prepararnos mejor el día sábado para venir al culto público. Siempre, hermanos, podemos prepararnos y tener un corazón más dispuesto para el día del Señor, para descansar mejor, para dormir mejor, para prestar mayor atención, para no quedarnos dormidos, para que nuestros sentidos estén atentos, escuchando la palabra del Señor y nuestros corazones siempre dispuestos para servir a nuestro buen Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude con todo esto y bendiga su culto público. Teniendo esto en cuenta, vamos a ponernos de pie para el llamado a la oración, hermanos. El Salmo 95. Llamado a la oración en el Salmo 95, página 646, lo que tenemos la SBT. Y dice la palabra del Señor: Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con salmo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron aunque vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije: pueblos que divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Amén. Vamos a elevar, hermanos, una oración de arrepentimiento al Señor. Señor nuestro Dios, cuán grande es tu santidad, Señor. Justo eres tú. Y aún lo más limpio delante de ti, Señor, está manchado con suciedad, porque nada se compara a tu santidad, a tu justicia, a tu bondad y a tu amor, Señor. Eres perfecto en todos los sentidos. Tu conocimiento, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Tu poder, Señor, es maravilloso, y no hay nada quien pueda detenerlo. Tú mandas y es hecho. Tú exhalas y las cosas son creadas. Tú decretas y demandas, Señor, y los hombres perecen y mueren, Señor.
porque todo está bajo tu soberanía y todo está bajo tu cuidado. Oh Señor, cuánto no deberíamos nosotros temerte y honrarte en virtud del Dios que eres, en virtud de tu grandeza y tu santidad. Si tú eres Padre, no deberíamos darte honra. Si tú eres Señor, Señor, no deberíamos obedecerte. Sin embargo, Señor, todos nosotros somos culpables de iniquidad, porque todos nosotros hemos pecado contra ti. Hemos seguido las pasiones y deseos de nuestro corazón. Hemos sido idólatras, avariciosos, ociosos y negligentes, iracundos, impacientes, mentirosos, actuado con malicia, Señor, y envidia. Somos culpables de pecado delante de ti. Ninguno de nosotros, Señor, es inocente, y ninguno de nosotros, Señor, puede rogar por sus propios méritos o por su inocencia. Como dice el Salmo 130, si tú te levantas delante de nosotros, no hay quien permaneciese en pie. Y como dice también el Salmo 51, para que tu juicio sea justo, para que tú seas justificado en tus obras, y se demuestre que tu juicio es justo, Señor. Contra ti solo hemos pecado, Señor, y en pecado hemos sido concebidos todos nosotros, aun los más pequeños, los niños, las niñas, las bebés, todos hemos sido concebidos en pecado, y la maldad habita en nosotros, porque en nosotros no hay bien, Señor. Y seríamos mentirosos, y la verdad no estaría en nosotros, Señor, si nosotros alegáramos que el pecado no está en nosotros, si nosotros clamáramos inocencia. Señor, y si esto es así, ¿qué merecemos? Más que tu justo juicio. Merecemos no solamente el castigo eterno, que ya es algo bastante terrible, sino que merecemos toda clase de juicios temporales, enfermedades, desgracias en nuestras vidas, como parte de tu castigo divino hacia nuestros pecados. Sin embargo, Señor, tú no nos has tratado conforme a nuestros pecados. Tú nos has dado vida, nos has concedido un nuevo día en esta tierra de los vivientes, nos has dado familias, nos has dado trabajos, nos has dado sustento, Señor, vestimenta, nos has dado alimento con que llenar nuestra boca y salud en general, Señor. Y todas estas cosas no somos merecedores de ellas, Señor, nuevamente, sino que son una demostración de tu gracia hacia nosotros. Por lo cual, Señor, clamamos que a ti, pidiendo tu perdón. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, porque te hemos ofendido. No tenemos ninguna excusa, Señor, porque tú nos has mandado con tu palabra claramente y nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor, para obedecerte. Y sin embargo, nosotros hemos querido desobedecer, Señor. Tampoco tenemos excusa por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de conocimiento. Porque he aquí, Señor, tú nos has dado una palabra, nos has dado las Escrituras para poder leerla y estudiarla. Nos has concedido en la historia, Señor, varones, pastores, siervos tuyos, que expliquen y expongan tu palabra para nosotros entenderla con mayor claridad. Y en nuestro presbiterio y aquí en nuestra iglesia nos has dado pastores y ancianos para que nos expliquen tu palabra y para que nos guíen también. Así que si no entendemos tu palabra, es por responsabilidad nuestra, Señor, y todos nosotros tenemos culpabilidad y responsabilidad por ello. Límpianos, Señor, perdónanos. No nos amparamos en nuestros méritos, sino solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque era la verdad, sufrió en su carne la paga por nuestros pecados. Porque al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Padre, por habernos dado a tu Hijo para nuestra salvación. En Cristo Jesús. Amén. 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 Oye, hermano, vamos a entonar el Salmo 51. Bueno, José Luis, guíenos en el canto del Salmo 51. Oh Dios potente, ten en mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi piedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mí mi mal siempre ha estado. Yo he pecado solo contra ti, y ante tus ojos el mal he obrado. Tú rectamente siempre me has juzgado. Puro y justo eres hacia mí, formado he sido yo en la maldad, y en pecado he sido concebido, mas tú en lo oculto amas la verdad. En lo interior saberme has impartido, con un hisopo purifícame, y quedará, Señor, mi alma pura. Si tú me lavas, yo tendré blancura, y como nieve limpio yo seré. Hazme sentir el gozo de tu amor, y estos huesos que has abatido, que quebrantados se hallan de dolor, serán por tu bondad establecidos. Tu rostro esconde de mi iniquidad, y con tu gracia borra mi pecado. Un limpio corazón por ti creado. Concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu en mi interior. Renueva tú, Señor, con tu potencia. Mantén en mí tu espíritu de amor, y no me eches no de tu presencia. Del gozo inmenso
salvación. Haz otra vez que mi alma quede henchida y que sustente siempre aquí mi vida. Del noble Espíritu la santa unción, entonces con placer enseñaré todas tus sendas a los transgresores, y por tu gracia yo también veré que a ti se volverán los pecadores. Oh Dios de homicidios, líbrame, Dios de mi salvación y mi delicia, mi lengua cantará de tu justicia. Señor mi Dios, los labios ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio que yo gustoso te podría hacer. El holocausto no te es propicio, el sacrificio que complace a Dios es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor, haz bien en tu bondad sobre Sion. La fianza de Jerusalén los muros, entonces te ofrecerán, Señor, muchos becerros en tu altar santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a sentarse. Siempre que cantemos, hermanos, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo, que tenemos no solamente que cantar con el corazón, sino también con el entendimiento. Y tomar en cuenta que cuando cantamos los salmos, muchos de estos salmos son oraciones y ruegos al Señor. O sea, aunque estamos cantando, tenemos que considerar que realmente cuando estamos haciendo en muchos cantos, lo que realmente estamos haciendo es también orando al Señor, a forma de melodía. Entonces tenemos que cantar con nuestro entendimiento, hermanos, entendiendo lo que los salmos nos están enseñando y nos están instruyendo, para que así nosotros podamos ser edificados con la palabra de Dios, con los salmos que son parte de la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a la lectura del Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15. En la página 790, hermano. Jeremías capítulo 15. Y me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi alma no estaría con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Y sucederá que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová,
el que a muerte, y el que a espada, y el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautividad. Disculpe, y el que cautividad, a cautividad. Y señalaré contra ellos 4 géneros de males, dice Jehová: la espada para matar, y los perros para despedazar, y aves del cielo, y bestias de la tierra para devorar y para destruir. Y los entregaré a ser zarandeados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por ti? ¿O quién se apartará por preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y los aventé con aventador en las puertas de la tierra. Los dejé amigos. Desbaraté a mi pueblo, pues no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destructor a mediodía sobre la mano de los jóvenes. Sobre ella hice caer de repente agitación y terrores. Languideció la que dio a luz a 7. Se llenó de dolor su alma, su sol se le puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¡Ay de mí, madre mía, que me has engendrado, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca les presté a usura, ni me prestaron a usura, y todos me maldicen. Dijo Jehová: ciertamente tu remanente será para bien, ciertamente haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo de aflicción y en el tiempo de angustia. ¿Quebrará el hierro al hierro del norte y al bronce? Tus riquezas y tus tesoros daré al saqueo sin ningún precio, por todos tus pecados y en todos tus términos. Y haré que tus enemigos te pasen a una tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis perseguidores. No me tomes en la prolongación de tu enojo. Sabes que por causa de ti sufro afrenta. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió cura? ¿Será en verdad para mí como cosa engañosa, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te volvieres, entonces yo te haré volver, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vuélvanse ellos a ti, y tú no te vuelvas a ellos. Y te daré a este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los violentos. Amén. Vamos a cantar el Salmo 19, hermanos, puestos sobre nuestros pies.
Salmo 19, hermano José Luis, ¿puedes guiarnos? Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncia la extensión del cielo lo que creó, la mano del Señor. Un día llega así, al día que va a venir, a hablar de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra a su vez, da el celeste hablar. Ni se oye este son en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas esta voz salió y ella alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol en profunda penumbra. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cual héroe echa a correr, radiante con poder, a su fin sin rival. Él parte de un confín y llega al otro fin, cuando anochecido Él nos dará el calor, vestido abrasador, del nada se ha escondido. La muy perfecta ley de Dios eterno Rey, da el alma conversión, el testimonio fiel, sabio sea aquel de simple corazón. Los mandatos de Dios, cuán rectos ellos son, al corazón alegra. Puro es de Jehová el precepto real, que los ojos alumbra. Y el temor de él muy puro es y fiel a perpetuidad. Los juicios del Señor toda la verdad son, y llenos de equidad. Deseable su virtud, más que la multitud de oro refinado. Y para un alma fiel, más dulces son que miel, que del panal brotado. Tu servidor también, con tu ley sumo bien, recibe corrección. Los que la guardarán, finalmente tendrán un gran legado.
cometidas, las que ocultas me son, no me den confusión, líbrame y dame vida. Guarda tu servidor, de orgullos no sea yo, en su dominación, íntegro seré, y limpio yo estaré de grande rebelión. Que mi boca al hablar y que mi razonar sea de tu agrado, pues eres, oh Jehová, mi roca eterna, mi Redentor amado. Amén. Vamos a levantar una oración, hermanos, puestos de pie. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, Señor, venimos delante de ti para adorarte y para servirte, Señor. Y estamos agradecidos, Padre, por el perdón que tú nos has dado en Cristo, Señor. Y no solamente nos has dado perdón, sino que nos has derramado tu Espíritu Santo en todos nosotros, Señor, en todos los que hemos creído fielmente en tu Evangelio, para que andemos en novedad de vida, Señor, y para que entendamos así tu palabra, por lo cual no tenemos excusa para desobedecerte, Señor. No tenemos excusa, Señor, para apartarnos de tus caminos. Por lo tanto, Señor, he aquí estamos delante de ti, Señor, comprometidos todos nosotros, Señor, a obedecerte, a apartarnos de nuestros pecados, Señor, a obedecer tu palabra. Hágase, Señor, por favor, tu palabra, tu voluntad en nosotros. Santifica nuestros corazones, Señor, para que ningún pensamiento malo, ningún deseo pecaminoso domine nuestros corazones, sino que seamos perfeccionados por tu palabra, Señor. Dios, te rogamos por todas las misiones, por la iglesia aquí en San Cristóbal, por la misión en La Grita, por la misión en Maracaibo, por la misión en Bucaramanga y en Cúcuta, Señor, y también por la misión en Mexicali. Oh Dios, y por todos aquellos lugares en que tú nos abrirás puertas para que el presbiterio podamos seguir trabajando. Oh Dios, hágase tu voluntad. Obra en nosotros, Señor, según tu misericordia. Haz crecer a las misiones. Fortalece a los hermanos de cada una de las misiones. Ayuda a las necesidades de cada uno, según sea su necesidad de trabajo, de recursos, de salud. Provee tú, Señor, todas las cosas. Fortalece las misiones en cada localidad. Haz que el Evangelio recorra, Señor, y tu reino avance en esos lugares. Que tu iglesia crezca. Y no porque, Señor, pensamos principalmente en tener grandes iglesias con grandes números, como si nos importaran nada más los números, Señor, como otros que no ven, no piensan en el corazón, en el fruto. Sin embargo, queremos una iglesia, Señor, fuertes, santas, Señor, fieles a ti, y que más personas vengan al conocimiento de la verdad, salgan del lugar de oscuridad en el cual están, Señor, y sean librados de su perdición. Vengan a ti, Señor, en arrepentimiento. Obra tú, Señor, en cada una de las misiones. Te rogamos también por el presbiterio, para que tú, Señor, fortalezcas al presbiterio, Señor, fortalezcas a los pastores, para que nos ayude, Señor, y ancianos, para que nos ayude, Señor, a pastorear a tu iglesia, para que nos ayudes a mantenerla en buen orden, a cuidarla, a guiarla, Señor, como tú nos has mandado en tu palabra. Ayúdanos a ser ejemplo en nuestra vida, pero también ayúdanos a conducirnos con todo discernimiento y entendimiento, Señor. Quita, Señor, a todos los oficiales, quita de nosotros cualquier vicio,
cualquier pecado, Señor, cualquier práctica, cualquier forma de conducirnos que sea perjudicial para nuestro testimonio y también para la obra del Evangelio, Señor. Te rogamos también por todos los que están estudiando, por los estudiantes de teología, por los futuros pastores que tú has de traer, por los futuros ancianos y diáconos que tú has de preparar, Señor, que tú nos des varones temerosos de ti, varones santos, ejemplares, entendidos de tu palabra y llenos de toda virtud, Señor. Concédenos así, Señor. Concédenos así, Señor, según tu gracia. Haz que nuestras iglesias, Señor, crezcan también en discernimiento y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por nuestros gobernantes, oh Dios, y por todo lo que está aconteciendo en nuestro país, los rumores que hay, ayúdanos a rumores, de ataques, de guerras y de todas cosas similares. Aunque algunos no estamos turbados, otros sí pueden estarlo. En cualquiera de los casos, llena nuestros corazones de consuelo, de confianza en ti, y ayúdanos a no confiar ni en el caballo, ni en el jinete, ni en las armas. Ayúdanos a no confiar ni en guerreros, ni en fuerzas militares, ni en naciones extranjeras, ni en ningún poder, Señor, humano, sino a confiar meramente en ti, oh Dios, quien tienes el gobierno y la soberanía sobre todas las naciones, Señor, y quien pones a que tú quieres y quien quitas a que tú quieres en el tiempo que tú quieres, Señor. Te rogamos también, Señor, que tú hagas tu juicio y que el reino siga avanzando aquí en Venezuela, Señor, y que más personas levanten su estandarte como siervos de Cristo, Señor. Llénanos de valentía a todos nosotros, de madurez, para que podamos predicar el Evangelio. Ábrenos oportunidades y ayúdanos a buscar oportunidades para predicar el Evangelio y para que más personas se arrepientan, Señor. Obra con nosotros, hágase tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, Señor. Vamos ahora a la lectura del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y acercándose a él el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le mandará acerca de ti y te llevarán en las manos, no sea que tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y he aquí los ángeles vinieron y lo seguían.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se volvió a Galilea, y dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los términos de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio la luz, y a los que habitaban en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que estaban enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Vamos a entonar el Salmo 62 puestos de pie, hermanos. Y luego proseguimos a la oración para la exposición de la palabra de Dios. Salmo 62. En nuestros salterios. Salmo 62. Hermano José Luis, ¿puede guiarnos? Solo en Dios mi alma está, callada y encuentra paz, mi salvación del ha venido. Él es mi roca y salvación, es mi refugio y protección. No temo pues verme caído. Cuando acabaréis de clamar, queriendo a un hombre aplastar, como una pared desplomada, urden para hacerlo caer, y la mentira es su placer. Bendicen, mas maldice su alma. Alma mía, solo y verdad, en el gran Dios hallas solas, pues de él esperanza ha venido. Él es mi roca y salvación, mi asilo me da protección. Nunca me veré pues caído. En Dios mi salud y honor es, está mi roca de poder. En Dios omnipotente abrigo, pueblos en él siempre esperan, ante vuestra alma derrama. Dios es nuestro potente asilo.
falsedad, del varón toda descendencia, en la balanza pesarán, menos que nada y serán, débil vapor sin consistencia. En la violencia no confiéis, y en rapiña no acabéis, completamente infatuados, si la riqueza aumentó. No pongáis vuestro corazón en algo tan fútil y vano. Una vez el gran Dios habló, 2 veces mi oído escuchó, que de Dios es el poderío. Tuya las gracias, Señor, pues eres justo pagador, según todos han procedido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, en ti está nuestra confianza, porque tú eres la única roca firme, la única roca fuerte. No hay más, Señor, no hay más en quien confiar. El dinero perece, las propiedades, Señor, pueden ser robadas o destruidas, pero tú permaneces, Señor, para siempre. Tú permaneces para siempre, porque grande eres tú, grande es tu gloria, Señor. Oh Dios, y tú eres fiel. Por tanto, Señor, en ti podemos confiar, y solamente, como dice el Salmo 62, solamente en ti está nuestra confianza. Ni siquiera en ninguna obra o mérito nuestro debería estar, y mucho menos en acciones pecaminosas, Señor. Santifícanos, Señor, por favor. Y ahora que vamos a entrar al tiempo de la predicación, haz que tu palabra sea servida, Señor, con humildad, con claridad a mis hermanos. Que mis hermanos puedan entenderla, comprenderla, y que yo pueda, Señor, a pesar de todas mis debilidades como hombre, explicar tu palabra con claridad y certeza, Señor. Y que en esta mañana todos seamos confirmados, todos seamos exhortados, Señor, porque somos tuyos y te pertenecemos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pueden prestar un teléfono para grabar el sermón. Aquí está esto, ¿no? ¿Tienen algo, hermano? Sí. Gracias. Póngale, ¿no? Ah, bueno, si quieres entonces me prestan el tuyo que tengo que prestar, hermano. Sí. Claro, que no encontré la nota, pero bueno. Gracias, hermano. Bien, hermano, vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro. Acompáñenme a la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Siguiendo con el texto que expusimos la semana pasada, seguimos con la parte 2 de Primera de Pedro 3, 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22 se encuentra en la página 1267 de la SBT. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba, mientras se preparaba el arca, en la cual 5 personas, esto es 8, fueron salvadas por agua.
Semejante a ella, también la figura que se corresponde. El bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando sujetos a Él ángeles y autoridades y potencias. Amén. Bien, hermanos, continuamos hoy con nuestra exposición de 1 de Pedro 3, 18 al 22. La semana pasada hablábamos y explicábamos el significado de la frase que se encuentra en el versículo 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Veíamos que espíritus encarcelados se referían a los demonios que fueron encarcelados y que corrompieron el mundo en los tiempos de Noé. Los demonios que fueron echados al abismo posterior a haber corrompido el mundo en los tiempos de Noé. Y veíamos también que también es una forma de referirse a la victoria que Cristo ha tenido sobre el reino de las tinieblas. Fue y predicó no es un texto que habla del descenso a los infiernos, sino que es un texto que habla de Cristo subiendo al cielo y proclamando su victoria sobre el reino de las tinieblas. Sin embargo, aunque ciertamente era importante explicar el significado de esta frase para entender el sentido del texto, hay un énfasis importante de Pedro en todo este pasaje. Y es un énfasis muy importante, porque Pedro enfatiza la similitud que existe entre el bautismo cristiano y las aguas del diluvio en el tiempo de Noé. De hecho, es tan importante que Pedro lo utiliza como parte de su argumento. Cuando habla en el versículo 20 dice: los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Y luego continúa: semejante a ella, es decir, semejante al agua del diluvio, también la figura que se corresponde, el bautismo, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora tenemos aquí una afirmación un poco extraña, o algunas afirmaciones un poco extrañas. ¿Cómo es eso de que el bautismo ahora nos salva? ¿Qué significa eso de que el bautismo ahora nos salva? ¿Qué quiere decir Pedro aquí? ¿Realmente el bautismo en agua les puede salvar? ¿Está aquí acaso Pedro apoyando la doctrina romanista de la regeneración bautismal, que considera que las aguas del bautismo tienen poder para limpiar el alma del pecado original? ¿Es eso lo que está considerando Pedro aquí? Y si no, ¿qué quiere decir Pedro cuando dice que el bautismo ahora nos salva? Y aún podríamos ir más allá. ¿Cómo es eso de que el bautismo cristiano tiene similitud con las aguas del diluvio? ¿Acaso está queriendo decir Pedro que de alguna forma Noé y su familia fueron bautizados en el diluvio? ¿Cuál es el significado de este texto? Y aún más, ¿cuál es el significado pastoral de todo este texto y cuál es el propósito de todo este argumento en la línea de argumentación que está teniendo el apóstol Pedro? Bien, hermanos, esto es importante para poder entender todo el significado del texto y poder comprender lo que Pedro quiere enseñarnos, lo que Pedro quiere mostrarnos para poder pastorearnos a través de este texto. Y primero quiero que comencemos hablando un poco acerca del contexto y la interpretación y respondiendo algunas preguntas claves acerca del texto para poder entenderlo mejor.
En primer lugar, tenemos que notar que el texto hace dos comparativas. El texto viene hablando, ya veíamos en unos sermones anteriores del capítulo 3, que el texto nos viene enseñando que debemos vivir justamente aunque eso nos traiga problemas, aunque eso nos traiga aflicción. Pedro ha llamado a los hermanos, sufran por causa de Cristo, sufran por causa de la justicia, aprendan a sufrir por causa de Dios. No hagan lo malo y que nadie a ustedes los acuse y que ninguno sufra por malhechor. Y luego en el versículo 18, Pedro compara los sufrimientos que nosotros tenemos con los sufrimientos que Cristo tuvo. De hecho, por eso también el texto comienza diciendo, porque también, fíjense, también Cristo, al igual que ustedes, el justo por los injustos, sufrió para llevarlos a Dios. O sea, ustedes están sufriendo por Cristo como Cristo sufrió por ustedes. Entonces aquí tenemos la primera comparativa. Y veíamos que esta comparativa es para mostrarnos cómo nosotros, al igual que Cristo, sufrimos por la justicia, pero al igual que Él, triunfaremos sobre nuestros enemigos y recibiremos la vida eterna. Esa fue la conclusión del sermón de la semana pasada. Pero ahora, en el versículo 20 al 21, Pedro hace otra comparativa, comparando a Noé y a su familia y lo que sucedió en el tiempo del diluvio y la salvación que ellos tuvieron del diluvio con nuestro bautismo y con nuestra salvación. Y aunque pareciera, porque sí es un poco extraño, puede ser un poco confuso, pareciera que Pedro está hablando de diferentes cosas aquí que no tienen ninguna relación con esta idea. Yo quiero mostrarles la similitud que hay entre estos tres elementos. Entre nosotros, entre Cristo y entre lo que sucedió en el tiempo de Noé. En primer lugar, quiero que veamos que está en la paciencia de Dios. De hecho, el texto dice que la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca. Es decir, Dios esperó en su paciencia hasta que Noé construyera el arca, y no fue hasta el momento que Noé se subió al arca con su familia que cayó el diluvio. De la misma manera, en los otros dos casos vemos también la paciencia de Dios, porque Dios no castiga inmediatamente a los impíos que se rebelan contra Él y que persiguen a su iglesia, sino que Él los soporta con paciencia. Él los soporta con paciencia hasta el momento que llegue el juicio. Dios soportó a los impíos en el tiempo de Noé. Veíamos en Génesis 6 que el mundo se corrompió completamente y la maldad creció. Dios no enjuició inmediatamente. Dios soportó con paciencia para poder traer la salvación a Noé y a su familia. De la misma manera, hermanos, ocurrió con Cristo. Dios pudo haber castigado y enjuiciado de una vez a todos los seres humanos, y especialmente a los que blasfemaban a Cristo, a los que cuestionaban a Cristo y a los que mataron y entregaron a Cristo. De hecho, Cristo no es el mismo que les dice a Pedro, ¿no podría pedirle yo acaso a mi Padre una legión de ángeles para que me defendiera? Y esto fue cuando Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. O sea, Dios podía actuar, Dios podía enjuiciar y Cristo podía traer juicio. Pero la paciencia de Dios actuó para que Cristo padeciera y resucitara y así trajera la salvación a todos nosotros. De la misma manera, Dios soporta y no castiga a los que nos persiguen, para salvar de entre ellos a algunos y que venga al conocimiento de la salvación, y para que a su vez también obrar su salvación en nosotros. En los tres casos vemos la paciencia de Dios. En los tres casos también vemos un patrón de salvación. Cristo muere
y luego es resucitado y glorificado por Dios. Él no permanece muerto. ¿Sí? La obra de salvación de Cristo es llevada a cabo. De hecho lo dice en el versículo 18, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y terminé en el versículo 22 demostrando que Cristo venció. Cristo triunfó y trajo la salvación a los hombres. De la misma manera sucedió en el tiempo de Noé. Nunca había llovido, nunca había caído agua sobre la tierra, y los hombres de Noé, en el tiempo de Noé, como dice el Señor Jesús, se casaban y se daban en casamiento, no escucharon a la instrucción y a la enseñanza de Noé, y todos perecieron. Cuando Noé entró en el arca, Dios salvó a Noé y a su familia del terrible castigo que vino sobre el mundo. Y de la misma manera, hermanos, a nosotros, Dios en Cristo nos ha dado vida por su resurrección. Tenemos vida eterna. En tercer lugar, y eso es evidente en los tres casos, hay un sufrimiento a causa de la justicia, que este es el hilo del texto que venimos desde el contexto. En los tres casos, los justos sufren a manos de los injustos. Noé a manos de la gente antes del diluvio. El Señor Jesús a manos de los judíos. Y nosotros a manos de quienes nos persiguen. Ahora, en el caso de Noé y en el caso de nosotros, hay una similitud entre las aguas del diluvio y entre nuestro bautismo. Para nosotros puede parecer extraño que el Señor diga aquí, o que Pedro diga aquí, que Noé y su familia fueron bautizados. Pero el texto apunta precisamente a eso, a que las aguas que cayeron del cielo y que hicieron subir el arca, hicieron flotar el arca, fueron una forma de bautismo para ellos. Y que eso es un tipo, una figura del bautismo cristiano. Y fíjense que no es la primera vez que la palabra compara un hecho de Dios relacionado a lluvia o a agua con el bautismo cristiano. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 1 y 2. Primera a los Corintios 10, 1 y 2. Dice: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel por el desierto y los hizo atravesar el mar rojo, las aguas, las gotas de agua que rociaban a través de la nube y a través de las aguas del mar fueron un bautismo para ellos. O sea, fíjense nuevamente que el rocío es una forma en que la Escritura nos habla en dos eventos en que son una forma de bautismo. Y no solamente porque no es que la lluvia en sí mismo sea una forma de bautismo, sino que en ambos casos esos eventos, esas lluvias o esa agua tienen relación directa con la salvación. En el caso del tiempo de juicio, la salvación y juicio. Porque en el tiempo del diluvio, esas aguas condenaron al mundo, pero a su vez esas aguas salvaron a Noé y a su familia. Porque la misma agua que ahogó a todo el mundo fue la misma agua que hizo flotar el arca. A su vez, en el tiempo del Éxodo sucedió lo mismo. Cuando Dios abre el mar rojo, la nube los guiaba para salvarlos de la esclavitud de Egipto. Pero esas mismas aguas, cuando Faraón y su ejército pasaron, se cerraron y los ahogaron. Por eso ambas cosas, por eso
ambos eventos, por su relación con la salvación, tienen relación con el bautismo cristiano. Y aquí es inevitable hacer una breve explicación de por lo cual nosotros no podemos creer, o mejor dicho, no podemos defender a capa y espada los que creen que el bautismo es meramente por inmersión. Porque que dicen que el bautismo, o la palabra bautismo, o el bautismo cristiano, debe ser meramente por inmersión. Es decir, se debe sumergir a la persona en agua. Y aquí tenemos una argumentación para ello. Cuando la Biblia compara y habla de bautismos, nunca nos da ejemplo de una inmersión, sino que nos da ejemplo de aspersión de gotas o de agua cayendo desde el cielo generalmente. Cuando Noé y su familia, fíjense, el arca, cuando ellos fueron bautizados, el texto nunca dice que el arca se hundió en el agua como si fuese un submarino, porque de hecho si algo así hubiese sucedido, el arca hubiese sido destruida. Sino que el arca permaneció sobre el mar y fue la lluvia que cayó en forma de rocío lo que los bautizó. Y lo mismo sucedió en el tiempo de cuando ellos cruzaron por el Mar Rojo. Ellos no se metieron al mar para ser bautizados. Fueron las gotas que cayeron, el agua que caída del mar y de la nube, lo que los bautizó. Y de hecho, generalmente en las Escrituras, cuando habla de bautismo, se refiere a una forma de aspersión. Y la palabra en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, su raíz se utiliza para referirse a las abluciones o las limpiezas que hacían los sacerdotes. Es decir, las aguas con las cuales ellos se limpiaban como rito de purificación para el sacerdocio. Y era a través de rocío, de aspersión o de infusión, pero nunca de inmersión. Nunca de inmersión. Y de hecho el mismo apóstol Pedro al principio dice que nosotros, en el capítulo 1, versículo 2, fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. No dice fuimos sumergidos en la sangre de Jesucristo, sino que fuimos rociados por su sangre. Habla de gotas de esta manera. Un claro ejemplo, hermanos, de que cuando nosotros interpretamos la Biblia, son los propios autores bíblicos quienes le dan el significado a una palabra. Aunque bautismo significa inmersión en su sentido griego, los autores bíblicos le dan su significado en el sentido bíblico, en su contexto. Por eso siempre tenemos que buscar el significado de una palabra en toda la Biblia y en su propio contexto. Bien. Ahora, ¿qué significa que el bautismo ahora nos salva? ¿Qué significa que el bautismo ahora nos salva? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nunca podemos aceptar por la propia Escritura, por las propias afirmaciones de la Escritura, nunca podemos aceptar que esto quiera decir que el bautismo en agua o las aguas con que somos bautizados tengan alguna capacidad para salvarnos. No podemos aceptar, no podemos defender la doctrina de la regeneración bautismal. Y para definírsela mejor, recuerden que los romanistas creen, cuando ellos bautizan, especialmente a los niños, el bautismo los limpia del pecado original y ellos son libres de pecado. Eso no lo creemos nosotros. Eso es regeneración bautismal, eso no lo creemos nosotros. Las aguas del bautismo no tienen ese poder. Y hay algunos argumentos que creo que son muy claros y muy sencillos que refutan claramente esta postura. Primero, tenemos claros ejemplos en la Biblia de personas que fueron bautizadas y no eran verdaderos creyentes y solo recibieron el juicio de Dios, no fueron salvos muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos en la Biblia un ejemplo, si no recuerdo, Hechos capítulo 8, Simón el mago fue bautizado. Y sin embargo sabemos que fue bautizado por avaricioso, porque él se hizo pasar por cristiano, porque quería obtener el poder del Espíritu Santo,
para poder ganar más dinero. Su intención no era genuina, no era de Dios, era un mentiroso. Bajo la premisa de la regeneración bautismal, entonces Simón el mago era un verdadero creyente, y entonces fue un hombre que verdaderamente fue salvo y creyó verdaderamente en Dios, lo que la Escritura nos demuestra que no fue así, era un mentiroso. Lo mismo sucede con Ananías y Zafira. Seguramente ellos fueron bautizados y fueron contados entre los 3.000 o los 5.000 que después fueron bautizados, entre el Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, capítulo 5. Y sin embargo, ellos mintieron al Espíritu Santo y recibieron el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo nos habla de Himeneo y Alejandro, que naufragaron en la fe. Y seguramente, según las tradiciones cristianas, la tradición cristiana, ellos, como fue en el primer siglo, ellos ya habían sido bautizados. Eran hombres que habían sido bautizados. Se hacían llamar hermanos, pero no eran hermanos. En segundo lugar, hermanos, porque un rito externo no puede limpiar el corazón de sí mismo. Un rito externo no puede limpiar el corazón. Recuerden la creencia que tenían los judíos acerca de la circuncisión. Los judíos creían que por haber sido circuncidados ya tenían el cielo ganado, ya eran libres de pecado y no tenían ningún pecado. De hecho, ellos una vez le respondieron a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Ellos eran hijos sin pecado, ellas no eran hijos de pecado, y que por tanto ellos eran salvos. Y tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo especialmente les dice que el ser circuncidados no necesariamente regenera el corazón. De hecho, muchos eran blasfemos, mentirosos, fornicarios, desobedientes de la ley, etc. Y en tercer lugar, la historia de la iglesia y nuestra propia experiencia cristiana, nuestro propio sentido común, hermanos, nos demuestra que no puede ser así. Nos demuestra que no puede ser así. Porque es una contradicción decir que el bautismo te limpia del pecado original y que sin embargo tú después de ser bautizado sigues pecando. Eso es una contradicción. Porque recuerden que el pecado original es la causa de todos nuestros pecados, ¿sí? Aunque Cristo nos libra del pecado, ese remanente de pecado todavía permanece en nosotros, ¿sí? Nosotros no creemos que en esta vida podamos ser librados del pecado original. Y por eso, aunque somos creyentes y aunque hemos sido salvados, seguimos siendo tentados a pecar, porque ese pecado original permanece en nosotros. Si no permaneciera, si no estuviera aquí, ninguno de nosotros pecaría. Ninguno pecaría. Lo cual haría lo que dice el apóstol Pablo, del apóstol Juan, nos haría unos mentirosos, porque todos sabemos que sí pecamos. Además, el mismo apóstol Pedro, fíjense, el mismo apóstol Pedro explica en el versículo 21, que este bautismo no salva a través del agua, sino a través de lo que produce. Acompáñenme a leer el versículo 21. Acompáñenme a leer el versículo 21. Dice, semejante a ella también la figura que se corresponde. El bautismo ahora nos salva, y fíjense que pone entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, cuando dice no quitando las inmundicias de la carne, recuerden que el agua es un rito externo para limpiar la suciedad del cuerpo, para limpiar la suciedad de la carne, siendo así una señal de la limpieza interna. Pero el agua solamente puede limpiar el cuerpo. El agua solamente puede limpiar la carne. ¿Y qué es lo que está diciendo Pedro? El bautismo salva, pero no el agua, lo dice explícitamente, no el agua que quita la suciedad de la carne. No es el agua en sí mismo. Lo que quita la suciedad de la carne no es ese. No es eso lo que salva.
Lo que salva es lo que cuando el bautismo viene acompañado de una demanda de una buena conciencia delante de Dios. Dice, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, cuando el bautismo, como sello y señal del pacto, actúa en nuestros corazones y produce en nosotros fe, alimenta nuestra fe y produce en obediencia. Recordemos siempre cuando habla la Escritura de buenas conciencias, es una persona que vive justamente delante de Dios y no es acusado por su pecado porque obedece a Dios. O sea, es una referencia a la obediencia, a la purificación del pensamiento, de nuestra conciencia, de nuestro corazón. ¿Sí? El bautismo salva cuando purifica nuestras conciencias, cuando purifica nuestros corazones. No es externo, sino es interno. No es externo, sino que es interno. Dicho de otra manera, solamente cuando el bautismo viene acompañado o produce un fruto en nosotros es que realmente puede salvar. De modo que el bautismo tiene que ir acompañado por fe en las promesas de Dios y tiene que ir acompañado por una obediencia que el mismo bautismo demanda de nosotros. Si notan que el mismo Pedro ya es explícito, lo aclara, es el bautismo cuando limpia nuestro corazón. Bien, tenemos aquí entonces la interpretación del texto y el significado básico del texto. Ahora a partir de aquí quiero sacar tres enseñanzas breves que obtenemos de aquí y que son esenciales, hermanos, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y podamos perseverar en medio de nuestras luchas y aflicciones. Primero, hermanos, el bautismo fortalece nuestra fe. El bautismo fortalece nuestra fe. Hermanos, recordemos el contexto. Estos hermanos están sufriendo por la persecución. Estaban sufriendo persecución por causa de su fe. Pedro les está animando a perseverar, a no decaer, a no apartarse, a poner su confianza en Cristo. Y cita el bautismo como una manera de recordarles y de animarles y de fortalecer su fe. ¿Sí? Las aguas del diluvio salvaron a Noé y a su familia. Y el bautismo ahora nos salva porque fortalece nuestra fe. ¿Y de qué manera fortalece nuestra fe? Recordándonos que somos de Cristo. Recordándonos que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Recordándonos que ya no pertenecemos a este mundo. Recordemos la definición de sacramento, hermanos. Es importantísimo. La definición de sacramento. Un sacramento es un sello y una señal de nuestra unión con Cristo y de los beneficios que Él nos ha prometido. Dice el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta 24, el bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios de la alianza de gracia y nuestro comprometimiento de ser del Señor. Es decir, sella en nosotros, asegura en nosotros la fe en nuestra unión con Cristo y de los beneficios que Él nos ha prometido. En el caso de Noé, hermanos, las aguas del diluvio fueron una confirmación para Noé de la promesa que Dios le había hecho. Dice Génesis 6, 17 al 18, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero luego continúa. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esta fue la promesa que Dios le hizo. Todos morirán, menos tú y tu familia. Esos fueron los 8. Tú y tu mujer, tus 3 hijos y las esposas de tus hijos. Son 8. Todos ustedes se salvarán por mi promesa.
Cuando Noé vio caer las aguas del diluvio, que las aguas subieron y que el arca subió, él vio una confirmación de estas promesas de Dios. Y de alguna manera, hermanos, cuando nosotros vemos nuestro bautismo, nosotros deberíamos ver que Cristo resucitó por nosotros para darnos vida y que nosotros tenemos vida con Cristo y que ya el pecado no domina en nosotros y que tenemos nueva vida en Cristo, hermanos. De hecho, eso es lo que dice el texto, que el bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. Porque recordamos que tenemos vida, que así como Cristo vive, murió y resucitó, así nosotros hemos muerto y ahora tenemos vida juntamente con Él. Tal como dice, por cierto, así casi explícitamente la carta a los Romanos en el capítulo 6. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo aquí. Ustedes saben, nosotros nos damos cuenta, pero nosotros tenemos un problema con el asunto, con las ceremonias y con los ritos. ¿Sí? Generalmente hay dos conceptos erróneos o hay dos extremos acerca de los sacramentos y acerca de las ceremonias en general. Algunos se van a tal extremo y exaltan de tal manera la ceremonia externa, ¿sí?, que llegan a idolatrar los elementos mismos, dándoles poder divino o mágico para hacer cosas. Recordemos que los romanistas, por ejemplo, adoran al pan y el vino de la misa, ¿sí? Es un extremo al cual nosotros no podemos llegar, porque eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero el otro extremo, que generalmente es la tendencia en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, y nosotros venimos del mundo evangélico y probablemente por eso tenemos esa tendencia, es la de menospreciar cualquier elemento externo y cualquier rito externo. De modo que es una ceremonia sin sentido y ya. No tiene ningún sentido para nosotros. Pero eso, hermanos, ambas acciones están equivocadas. Ambas acciones están equivocadas. Nunca debemos exaltar de tal manera los elementos que lleguemos a adorarlos, pero nunca debemos menospreciar las ceremonias que Dios nos ha dado, los sacramentos que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Sí? De hecho, la Confesión de Westminster habla de una unión sacramental, y para hacerlo sencillo, lo que significa es que nunca debemos separar los elementos externos del bautismo y de la cena del Señor, es decir, la ceremonia, de lo que ellos quieren apuntar. Para nosotros, hermanos, cada uno quizás recuerda su bautismo, los que fueron bautizados de adultos, y los que fuimos bautizados de niños, pues no lo recordamos, pero sabemos que fuimos bautizados. Pero para nosotros fue algo que quedó en el pasado, ¿sí? Es algo que ya no importa. Pues eso es algo erróneo. Porque nosotros, el bautismo, independientemente de hace cuántos años haya sido, nosotros debemos traerlo regularmente a la memoria para alimentar nuestra fe. ¿Sí? Fíjense algo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo se hacía era por medio de ceremonias. Y los judíos tenían que valorar las ceremonias para ver lo que estaba detrás de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, eran ritos muy vistosos, donde por ejemplo se sacrificaba un cordero, se degollaba y la sangre de los animales era rociada sobre el pueblo. ¿Sí? En señal de que ellos eran perdonados por sus pecados. ¿Qué tenían que hacer los judíos cuando veían esto, hermanos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Creer que en los elementos, a través de esos elementos externos y a través de esa administración externa, creer verdaderamente que ellos han sido limpiados. O sea, lo que quiero que noten es como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las ceremonias tienen un lugar, hermanos. Nunca llegamos al extremo de los romanistas, pero nunca debemos apartarnos de extremos evangélicos, que los menosprecian, que no los toman en cuenta, que no son importantes. El bautismo en agua es importante para nosotros, porque Él nos llama, hermanos, a recordar que tenemos la vida de Cristo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo hablar de mí. Y de hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo habla, le dice a Timoteo cuando lo anima a ejercer su ministerio, y dice, recuerda el don que recibiste por la imposición de manos del presbiterio. Una ceremonia donde él recibió la imposición de manos, donde él fue consagrado al ministerio por medio del presbiterio,
Y él le dice, recuerda esa ceremonia, recuerda eso, esa imposición de manos, para que tú te animes a ejercer tu ministerio con fidelidad. ¿Sí? Y nosotros igual tenemos que recordar nuestro bautismo para decir, somos de Cristo. Somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Y a nuestros hijos también. Tú fuiste bautizado, tú perteneces al pacto, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Son enseñanzas que tenemos que darle a nuestros hijos. Tú eres de Dios, tú eres de Cristo. A través, y para eso el bautismo es señal de ello. La segunda enseñanza, hermanos, que quiero que veamos aquí, es que el bautismo, hermanos, nos capacita para sufrir. El bautismo cristiano nos capacita para sufrir. Satanás, a través de las persecuciones, ¿sabe qué es lo que quiere hacer, hermanos? Que nosotros reneguemos nuestra fe. Que nosotros nos apartemos de la fe. Que nosotros tiremos los dedos y digamos, ya, suficiente. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los hebreos anima a los hermanos a no desmayar en medio de la persecución. No se aparten de Dios. Recuerden ya todo lo que han recibido, todo lo que se les ha enseñado, que ustedes son de Cristo, no se aparten de Dios. Pues bien, hermanos, el bautismo especialmente es esa señal externa que a nosotros nos garantiza que somos de Dios y que estamos unidos con Cristo. Cuando nosotros tengamos siquiera algún pensamiento de tirar la toalla, siquiera algún pensamiento de apartarnos de Dios, recordemos, hemos sido bautizados en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señal de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros y le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. No lo olvidemos, le pertenecemos a Cristo. Y en esa unión que tenemos con Cristo, ¿sí? No solamente nuestra unión, hermanos, no solamente nuestra unión, es en su gloria, es en sus beneficios. Nuestra unión con Cristo también es en su sufrimiento, hermanos. ¿Sí? Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 5, acompáñenme para que veamos esto. Romanos 6, 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros no solamente estamos unidos a Cristo en su vida, en su gloria, en su exaltación, sino también en su muerte, en sus padecimientos. ¿Sí? También tenemos unión con Él en su muerte y en sus padecimientos. ¿Sí? Y el bautismo también es señal de ello. El bautismo es señal de que hemos muerto con Cristo y de que participamos de sus sufrimientos. Por eso Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Nosotros estamos unidos al Cristo en sus padecimientos, hermanos. Y por tanto, el bautismo en sí mismo es un aliento para nosotros, de que nosotros estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Al luchar contra el pecado, al oponernos al mundo y al luchar en virtud del avance del reino de los cielos. Y en tercer lugar, hermanos, el bautismo cristiano nos pone bajo compromiso, nos pone bajo la obligación de obedecer. Y el texto lo dice explícitamente, ¿no? Dice, el bautismo nos limpia cuando demanda de nosotros una limpia conciencia, una buena conciencia. O sea que el bautismo, lo que quiere decir el texto es que el bautismo
viene en sí mismo con un compromiso y con una demanda hacia nosotros. Viene con un compromiso y con una demanda hacia nosotros. Dice, por eso de hecho es interesante, cuando el Catecismo Menor de Westminster, hablando del bautismo, la pregunta 94, dice que sella y señala, y con la última frase, nuestro compromiso de ser de Cristo. O sea, sella y señala nuestro compromiso de ser de Cristo. Y cita este texto, pues, cita este texto del Catecismo. Porque el bautismo es un sello que nos demanda, hermanos, que somos de Cristo. Somos de Cristo. Todos nosotros tenemos esa vestimenta, tenemos ese bautismo, esa agua en nosotros que nos dice somos de Cristo y tenemos que permanecer unidos a Cristo. Lo mismo ocurría con la circuncisión. Pablo le dice a los Gálatas que la circuncisión obligaba a los hombres a obedecer toda la ley. Y de la misma manera el bautismo nos obliga a nosotros a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo. Por eso yo les decía, hermanos, que los ritos, las ceremonias, los sacramentos no son meros memoriales, no son meras ordenanzas como dicen los bautistas, ya que ellos tienen efecto en nosotros cuando demandan de nosotros fe y obediencia, y cuando nosotros cumplimos esa obediencia, creemos en eso y cumplimos esa demanda, nuestras conciencias son purificadas y nuestros corazones también. Así que cuando el bautismo no salva a una persona, el problema en sí mismo no es de Dios, el problema es de nosotros que somos desobedientes. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, ¿qué significa eso, por lo menos para nosotros, para los adultos, hermanos? Hermanos, esto pone bajo nosotros una enorme demanda. Ser bautizados, hermanos, trae muchos deberes y muchas obligaciones para nosotros. Pero de forma básica es recordar que somos de Cristo y de Cristo nada más. Y que a Cristo nos debemos completamente. Y que de Cristo es nuestra vida. A Cristo pertenecemos, hermanos. A Cristo pertenecemos. Ya no más para nosotros. Ya no más para nuestro pecado. Ya no más para nuestras pasiones. Somos de Cristo. Para Cristo vivimos, hermanos. Y por esa razón, en las iglesias reformadas, generalmente los bautismos están unidos a la profesión de fe y a los pactos de membresía. ¿Sí? Generalmente están unidos. En los pactos de membresía, cuando no se ha bautizado, se bautiza a las personas. Cuando a los que no han sido bautizados, se les bautiza para que hagan pacto de membresía. Y se les acepta la membresía de la iglesia. Porque el bautismo siempre debe ir ligada a un compromiso de parte del que confiesa que es creyente de obedecer a Dios. Esto significa un compromiso de estudiar las escrituras, de hacer culto público, de hacer cultos familiares, de asistir al culto público, de guardar el día del Señor, de servir a los hermanos, de asistir a las actividades de la iglesia. Eso es el compromiso. Eso tiene que haber un compromiso de parte de nosotros. El bautismo demanda una obediencia de parte de nosotros. Pero a su vez, hermanos, no solamente de nosotros, sino también de nuestros hijos, hermanos. Demanda un compromiso de nuestros hijos. Una práctica, y de hecho tenemos bastantes ejemplos, porque bastantes niños que tenemos en la iglesia para eso, bastantes bautismos que hemos presenciado. En todos los bautismos de niños se pone a los padres bajo obligación de dos cosas: de instruirlos en los caminos del Señor y a su vez de traerlos al culto público, de presentarlos y hacerlos partícipes de todas las reuniones y especialmente del culto público, hermanos. Porque el bautismo es efectivo en nuestros hijos. Aunque no depende de los padres, ciertamente Dios utiliza esta demanda de los padres para salvar a nuestros hijos y para que la promesa del bautismo se cumpla en ellos.
aunque no depende de nosotros, Dios sí demanda diligencia en nosotros en criar a nuestros hijos, en traerlos en culto público, en hacer cultos familiares con ellos, en cuidar también su instrucción, no sea que nosotros nos entreguemos al César y ellos sean instruidos por el César y vuelvan como romanos. Como dijo, por cierto, le pregunta un pastor que falleció esta semana, no recuerdo su nombre, pero decía de esta manera: tenemos un deber de criar a nuestros hijos y mantenerlos en santidad, hermanos. El bautismo no es un mero rito ya. ¿Sabes qué es delicado, hermanos? Y es un grave pecado. Y es un pecado que merece incluso disciplina, hermanos. El ser descuidado, el que nosotros bauticemos a nuestros hijos y que nosotros seamos descuidados con su crianza. Nosotros no hagamos cultos familiares y de peor no fregamos al culto familiar. Son graves pecados, hermanos. Son graves pecados que deshonran el mandamiento de Dios. Y si esos hijos se apartan de Dios, Dios rendirá cuenta de los padres. Dios pedirá cuenta de todos nosotros, hermanos, si cumplimos con nuestro deber. Porque nuestros hijos no disciernen, hermanos. Cuando ellos son bautizados, siendo recién nacidos, siendo pequeños, ellos no disciernen lo que están haciendo. Pero somos nosotros los padres los encargados de hacerlos discernir, de enseñarlos a discernir, de enseñarlos a ser obedientes, de llevarlos por el camino que Dios me agrada. Y si ellos se apartan, Dios no nos dará cuenta de nosotros. Dios no nos dará cuenta de nosotros. En fin, hermanos, para terminar este sermón, el propósito de Pedro aquí, hermanos, el propósito de Pedro aquí, con este pasaje, es animarnos a perseverar en los sufrimientos, a confiar en la victoria de Cristo y a permanecernos en la obediencia de Dios. Todo el tema de los espíritus encarcelados y toda la realidad que el bautismo sella en nosotros y demanda de nosotros es para que nosotros confiemos en Cristo, es para que nosotros perseveremos en los sufrimientos y es para que nosotros seamos obedientes. De hecho, se dan cuenta que justamente después, en el capítulo 4, el apóstol Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha cesado de practicar el pecado. Es una forma de decir: ustedes han sido bautizados con Cristo, han padecido con Cristo y triunfarán con Cristo. Pues por tanto, confíen, sufran y sean obedientes. Confíen, sufran, sean obedientes. Y que el bautismo que ustedes recibieron, hermanos, sea una señal por ustedes que siempre los anime y siempre los estimule a todas las cosas. Amén. Vamos a parar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por siempre recordarnos que tú lo que nos has dado, que tú lo que nos has demandado, no es en balde, Señor. No es en vano, porque tú tienes un propósito con lo que nos has mandado y con lo que nos has enseñado. El bautismo cristiano, Señor, que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, ha recibido, no es simplemente un rito externo que quedó en el pasado, sino que es un sacramento que tú pusiste en nuestros cuerpos y que una sola vez, para que nosotros siempre recordemos que hemos sido limpiados de nuestros pecados, que hemos sido unidos a Cristo, Señor, y que tenemos una enorme demanda de obediencia de parte de ti, Señor. Oh Dios, consuela a mis hermanos, fortifica a nuestros hermanos, enséñalos a padecer por la justicia y ayúdanos a huir del pecado, Señor, y a no seguir practicando el pecado. Santifícanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, vamos a entonar el Salmo 46.
Salmo 46, hermano José Luis, para guiarnos. Dios en toda nuestra flaqueza es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda es con su favor, preso en la tribulación. Por tanto nada temeremos, aun si la tierra mover vemos, y hasta los montes traspasar, al corazón del hondo mar. Aunque sus aguas mucho bramen, y con gran fiesta se turben, y tengan los montes temblor, a causa de su gran fragor. Alegran del río sus corrientes, la ciudad del gran Dios potente, las moradas de santidad, donde el Altísimo está. Dios está en medio dando vida, por ello no será movida. El gran Dios la ayudará cuando el alba clareará. Todas las naciones bramaron, todos los reinos titubearon, su poderosa voz él dio, y la tierra se derritió. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre. Nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Venid pues ante su presencia, ved de Dios obras de potencia, que en la tierra que creó ha hecho proezas y las soló. El gran Señor Dios soberano trae paz firme a los humanos. Si las guerras hace cesar hasta el fin de tierra y mar, quiebra el arco poderoso y la lanza corta en trozos, los carros hace el arder y en el fuego perecer. Estar quietos y atentamente, sabe que yo soy Dios potente. En las naciones tendré honor, y en la tierra tendré dolor. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre, nuestro refugio en turbación, es el fuerte Dios de Jacob. Amén. Amén, hermanos. Vamos a recibir la bendición final, hermanos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos.